Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Oramos por la vida de nuestro pastor Adán, ¿verdad? Amén. Y bendecimos pues su familia también, su esposa, sus hijos. Y así pues a cada uno también de los que no pudieron venir y todos los presentes, ¿verdad? Que sea el Señor pues administrando nuestras vidas, poniendo paz y gozo en nuestro corazón, ¿verdad? La presencia de Dios está en este lugar, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. La verdad que me he gozado en las alabanzas y meditaba mucho, a través de la alabanza meditaba mucho en la palabra. Y en esta tarde pues quiero compartir con ustedes, pero como hay tiempo, hermanos, el Señor ponía en mi corazón cantar una alabanza, ¿verdad? Santo. Gloria a Dios. Y pues quiero hacerlo, hermanos, con gozo, con alegría. No he ensayado, hermanos, así que les pido desde ya disculpa, ¿verdad?, por todos los inconvenientes, pero en el nombre de Dios Gloria a Dios. vamos a cantar esta alabanza. Amén. Gloria a Dios. Y esta alabanza tiene por título Portador de tu gloria. ¿Cuántos queremos ser portadores de la gloria de Dios en esta tarde, hermanos? Mi alma adora al Es Señor. una hermosa alabanza que yo desde que la escuché me gustó mucho, porque eso es lo que Dios nos llama, a que seamos portadores de la gloria de Dios. Sé que hay miedo, sé que hay nervios y todo, puede haber todo, pero la presencia de Dios es mucho más fuerte, es mucho más grande. Dios, te adoramos, Y así, si no tenemos ningún problema, gloria a Dios. Aleluya. Si me ayudan con su palma, hermano. Perdón, como les digo, que no le hemos practicado, pero para la gloria y honra de Dios la vamos a cantar, ¿verdad? Dios tiene control. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. ¿Cuántos queremos ser portadores de la gloria de Dios? Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si su poder y su deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles
una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano, y permanece para siempre. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero que en esta tarde todos juntos le digamos: yo quiero ser portador de tu gloria. Vamos, hermano, quiero escuchar que cada uno le digamos: yo quiero ser portador de tu gloria. Todos juntos en esta tarde. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Gloria a Dios, hermanos, en esta tarde. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Pues Dios ponía en mi corazón, ¿verdad?, entonar esa alabanza. Pues Dios, empezamos con dificultades, pero todo sea para la gloria de Dios. Y así, hermanos, quiero que me acompañen al libro de Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, vamos a leer esa hermosa porción en esta tarde. Vamos a esperar para que todos juntos podamos leer esta hermosa palabra. Vamos a leerla desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Gloria a Dios. Y si pueden estar juntamente de pie conmigo para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y leer la palabra de nuestro Dios. Gálatas está delante de Corintios. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. Y hace una pregunta Pablo: ¿quién os estorbó para que no obedeciera la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Hace una pregunta. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Tengamos con palabras de oración, hermanos, para que sea Dios pues ministrando nuestras vidas en esta tarde. Padre, delante de su presencia, Señor, estamos en esta tarde, Padre Santo. Agradecemos, Señor, todas sus bondades, agradecemos toda su misericordia, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que
Estamos acá, Señor, porque su misericordia así nos ha permitido, Padre Santo. Su presencia, Señor, está en este lugar, administrando nuestra vida, nuestros pensamientos, Padre. Que esta palabra, Señor, sea conforme a lo que usted quiere hablar en esta tarde. Conforme, Padre Santo, a lo que quiere hacer en nuestra vida. Que sea de bendición, Padre Santo. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre Santo, damos la gloria y la honra. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cantábamos al principio, quiero ser portadores de tu gloria. Pero ¿qué necesitamos para ser portadores de la gloria? Necesitamos libertad, hermanos. Y yo quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántos somos libres en este lugar? ¿Cuántos somos libres para cantar? ¿Cuántos somos libres para decir un aleluya, un gloria a Dios? Somos libres, hermanos. Para ser portadores de la gloria de Dios necesitamos ser libres. Y Pablo, al inicio de esta porción, él dice pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sabemos, hermanos, que el sacrificio en la cruz no fue algo fácil. Sabemos, hermanos, que Cristo nos hizo libres a través de su sangre preciosa. La palabra nos enseña de que Él nos limpió, de que fuimos lavados y fuimos comprados por sangre preciosa. Y en esta tarde, pues yo quiero que hagamos conciencia y nos preguntemos ahí mismo, ¿verdad? Tal vez no me contesten a mí. Si en verdad somos libres, hermano. Si en verdad somos libres para venir a adorar. Si somos libres para venir a dejar las cargas que a veces nos agobian. Yo quiero que en esta tarde nos hagamos esa pregunta. Y Pablo hacía referencia, hermanos, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sabemos que cuando Dios nos hizo libres, nos sacó de la esclavitud. Nos sacó de aquellas cosas que no edificaban a nuestra vida. Nos sacó de aquellas cosas que no edificaban a nuestra familia. Es más, esas cosas a veces traían pleito, traían contienda. Quizás muchos venimos de hogares, hermanos, que habían tantas dificultades. ¿Por qué? Porque estaban alejados de los caminos de Dios. Y a memoria, hermanos, sobre mi vida, yo recuerdo que ese era el lugar donde yo estaba. Esa era la familia que yo tenía. Y les digo era porque de ahí el Señor nos rescató. Yo pues no tuve la dicha de conocer a mi padre biológico, pero tuve un padrastro. Este padrastro pues estaba bien metido en el vicio del alcohol, ¿verdad? Y nosotros pues sufríamos porque cada vez que ellos iniciaban a tomar y todo eso, ellos iniciaban alegres, todo era una alegría. Pero el problema era cuando el vicio, cuando el alcohol ya se había terminado, ya la noche caía, ya llegaba una frustración a la familia, a él llegaba una frustración porque ya no tenía cómo seguirse deleitando. Y pues el diablo que quería hacer ahí de todo, ¿verdad? Y nosotros pues a veces nos tocaba salir a la 1 de las 2 de la mañana huyendo, ¿verdad? Y yo traigo memoria, hermanos, de dónde Dios me ha sacado. Y Pablo hacía esta referencia. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Él nos hacía esta advertencia, que no estemos otra vez sujetos, que no retrocedamos, que no volvamos atrás de donde Dios nos ha sacado. En el verso 2, hermanos, Pablo dice, he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligáis, lo que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando yo aquí pues tenía un poco temor porque es algo que los israelitas hacían, ¿verdad? Era costumbre de los israelitas. La palabra de Dios nos enseña que la circuncisión era una señal del pacto que tenía Abraham y Dios, ¿verdad? Y esta señal, hermanos, sabía que todo el que practicaba esto, pues se hacía acreedor a ser de la descendencia de Abraham, según la ley. Y la palabra de Dios nos enseña que ese era el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Para los judíos era el pueblo escogido de Dios. Esta era una forma que ellos practicaban para ser de la alianza de Abraham, ¿verdad? Ellos se sentían, pues somos de la alianza de Abraham y nosotros pertenecemos a este pueblo, por lo tanto vamos a seguir ejerciendo esta práctica.
Cuando Pablo dice, de nada os aprovechará Cristo. Como les decía al principio, cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, Él nos hizo libres. Él nos hizo libres, solo necesita que vengamos con un corazón dispuesto. Que nosotros vengamos y le pongamos nuestras cargas en sus manos. Pero qué tanta libertad nosotros queremos. Esta hermosa palabra, hermanos, tocaba mi vida enormemente. Y en primera de Juan 1:7, al final del verso dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la que nos limpia, hermano. Esa es la que cuando nos limpia nos da libertad, hermanos, para poder venir adelante y estar dispuestos a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Tal vez no sea fácil, son caminos pues difíciles, ¿verdad? Y yo quiero, hermanos, que me acompañen al libro de Hebreos. Vamos a leer una hermosa palabra también en el libro de Hebreos, en la cual pues Pablo les decía en el capítulo 9, versículo 11. Gloria a Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí Pablo les estaba diciendo a los hebreos, pero estando ya presente Cristo, ¿verdad? Ellos seguían realizando estas prácticas, estas costumbres, como hemos leído acá. Pero sabemos, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, Él hizo libre no solo a uno, sino a todos, ¿verdad? Por eso me gustaba mucho esta palabra, porque nosotros pertenecemos a este plan, hermanos. Nosotros pertenecemos a esa libertad que con la que Cristo, el propósito con la que Cristo vino a esta tierra. Pablo les decía, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no ha hecho de manos, es decir, no de esta creación. No es por nadie, sino que sabemos que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros para que podamos ser limpios por su sangre. Y no por cosas que este pueblo pues tenía y ellos pensaban que al hacer esto, ellos pues eran limpios. Y Pablo les hacía saber, ni no es por la sangre de machos cabríos, ni becerros, ni por su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo. Ese es el lugar donde Dios nos ha permitido de entrar, hermano. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón, la palabra de Dios nos enseña de que Él toca. Y quien le abre, pues Él entra a su corazón, ¿verdad? Y Él habita ahí. Ahí es un lugar santísimo donde Él está. Por eso yo siempre digo, no importa dónde estemos, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Tal vez esto sí representa, porque la gente mira y dice, ya está una iglesia. Pero sabemos que esta es la congregación donde todos nos reunimos. Pero en la iglesia somos todos aquellos que hemos permitido que Cristo entre en nuestro corazón, ¿verdad? Y de eso pues nosotros le damos la gloria y la honra a Dios, ¿verdad? En el versículo 15, así que por este mediador de un nuevo pacto, como les decía al principio, la señal de la incircuncisión era un pacto que tenía el pueblo de Israel con Dios, ¿verdad? Un pacto que Dios le había dicho, pues a través de esto va a ser una señal que ustedes pertenecen a esa descendencia que yo les he prometido dar. Pero aquí Pablo nos está haciendo saber que hay un nuevo pacto. Y que ese pacto fue a través de Jesucristo, a través de la muerte en la cruz, ¿verdad? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Cuando nos habla, hermanos, para la remisión de las transgresiones, nos está hablando de un perdón que Dios tuvo para nuestra vida, que Dios tiene para la humanidad, ¿verdad?
Porque lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros busquemos ese perdón. Porque a veces nosotros, hermanos, no nos sentimos dignos. A veces el hombre que está en el mundo no se dice, no, hasta que yo esté preparado voy a llegar ahí. Pero es un perdón, hermano, y dice, bajo la remisión de las transgresiones. Cuando habla de las transgresiones, habla de algo que nosotros pues no hemos respetado. Algo que nosotros le faltamos el respeto, ¿verdad? Y cada día nosotros nos esforzamos para que Dios pues pueda hacer grandes obras en nuestras vidas. Luego dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No sé cuántos aquí quieren la herencia de la herencia eterna, ¿verdad? Gloria a Dios, nosotros queremos la herencia eterna. Por eso Pablo les hacía referencia para que los llamados reciban la promesa eterna, ¿verdad? De la herencia eterna. Y de eso pues nosotros nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos, ¿verdad? Y yo buscando, hermano, la palabra de Dios, encontraba la vida de un hombre en el libro de Hechos 10, si pueden acompañarme, que la misericordia llegó a su casa, así como un día llegó a nuestras vidas. En el libro de Hechos 10, hermanos, habla de un hombre. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hermano, aquí podemos darnos cuenta, hermano, que la presencia de Dios llegó a un hombre que no pertenecía al plan según los israelitas, ¿verdad? Y este hombre, hermanos, cuando recibe ese mandato de parte de Dios, él pues obedientemente, él llama a 3 de los hombres, la palabra nos dice, y inmediatamente llama y les dice, vayan por aquel hombre, porque Dios así me lo ha dicho. Aquellos hombres también temerosos de Dios, nos enseña la palabra, que fueron por este hombre, por Pedro. Y Pedro se encontraba cerca, dice que estaba en una aldea que se llamaba Jope. Él, pues ahí igual lo habían llamado porque una de las discípulas, que era Dorca, pues había fallecido. Entonces Pedro estaba ahí, y cuando Pedro recibe, también estaba ahí, dice la palabra de Dios, que él estaba descansando. Y como a la hora 6, vamos a leerlo en el versículo 9, gloria a Dios. Ya vi que están atentos, hermanos, gloria a Dios. Al día siguiente, mientras ellas iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6. Y dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo le sobrevino una éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es lo que le digo, hermanos, Dios nos purificó, ¿verdad? Y quizás Pedro en ese momento él no entendía, y yo me imagino que se quedó hasta asustado, ¿verdad? Porque Pedro, él era uno de los hombres que guardaban la ley, porque era de ese linaje, ¿verdad? Y él decía, pero ¿cómo es posible que yo haya visto esta visión? ¿Cómo que mi alma salió de mi cuerpo y pude estar ahí presente en esta visión? Pero Dios tenía un plan, propósito. La salvación había llegado a la casa de Cornelio. La misericordia había llegado a la casa de Cornelio, hermano. No sé cuántos nos acordamos cuando la misericordia de Dios llegó a nuestra casa.
Y de eso le damos la gloria a Dios, hermanos. En el versículo 19, hermanos, para no entretenerlo mucho, Santo, tú eres Jesús. la palabra de Dios nos enseña de que aquellos hombres llegaron, ¿verdad? Aquellos hombres, dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Mira cómo trabaja el Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Sabemos que tenemos a un Dios de misericordia, ¿verdad? Y él obedientemente pues no dudó, porque él le dijo: no dudes, y ve. Él se fue y él pues me imagino que en el camino iba pensando: ¿y qué pasará, verdad? Acabo de tener una éxtasis, acabo de tener una visión, y hoy pues vienen estos hombres, el Espíritu Santo me dice: levántate y ve con ellos. Me imagino que tanto Pedro como los hombres no sabían, porque Cornelio había recibido una palabra, había recibido un ángel de parte de Dios. Entonces los dos estaban como que ¿qué va a pasar? En el versículo, hermanos, 28, me imagino que cuando Pedro llegó, hermanos, él dice: gloria a Dios. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y cuando Pedro, hermanos, llegó, pues él quizás pensó: no me es ilícito estar en este lugar, porque yo no me puedo juntar con los gentiles. Mas él no sabía que en el plan perfecto de Dios era que los gentiles recibieran esa salvación. Era que nosotros en este día recibiéramos esa salvación, hermano. Y ese es el por qué nosotros estamos en este lugar adorando a nuestro Dios. Entonces dice en el versículo 34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas. Hermanos, cuando analizamos y meditamos en esta palabra, Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Era un Pedro, hermanos, que Dios lo usaba enormemente. Era un Pedro que la palabra de Dios nos enseña que con la sombra los enfermos eran sanos. Era Pedro que venía de Jope, hermano, de ver un gran milagro, porque esta mujer que yo les decía, Dorcas, la palabra nos enseña de que ya estaba muerta, ya estaba preparada, ya estaba quizás ya para envolverla y meterla. Mas los que estaban en ese lugar tuvieron fe en Dios primeramente y mandaron a llamar a Pedro. Y este hombre, pues la palabra de Dios nos enseña que se postró de rodillas y oró. Y Dios pues le volvió la vida a esta mujer. Y este mismo Pedro viene y dice: en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas. Pero yo le pregunto en esta tarde y me pregunto a mí mismo: ¿por qué a veces nosotros no hacemos excepción de personas, hermano? A veces nosotros pues por la apariencia pues nos vamos, ¿verdad? Pero este Pedro pues Dios le había puesto, ¿verdad? Dios le había hecho libre. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que seamos libres, ¿verdad? Para poder comprender el plan de Dios, hermano. Porque cuando nosotros no somos libres, no comprendemos esto. Pedro era libre, hermano, porque él estaba y recibía el Espíritu Santo. Y en el versículo 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y la justicia, ¿verdad? Y hace justicia, perdón. Y leyendo esta palabra me acordaba pues el día del convivio de varones que tuvimos. Fue muy bonito. Y yo compartía con mis hermanos caballeros tres pasajes bíblicos en Proverbios 1:7, en Proverbios 9:10 y en Salmos 111:10, donde nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este hombre, hermano, y la palabra de Dios nos enseña que así empieza: temeroso de Dios, dice, con toda su casa. O sea, él era temeroso y toda la casa de Dios eran temerosos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros estamos, hermano? Nos acordamos y tememos a Dios. Y dice en el versículo 44 que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, se quedaron asombrados de ver lo que estaba pasando en ese lugar. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a creer en el don del Espíritu Santo más? Llenando nuestra vida, gloria a Dios. Porque los que veían hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos en ese momento se preguntaban qué está pasando aquí, ¿verdad? Porque para ellos nosotros no éramos dignos, hermanos, de pertenecer a esa descendencia, mas Jesús nos hizo dignos. Mas Jesús nos limpió por su sangre preciosa, como lo hemos leído en su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida, pues nosotros vamos a permanecer en Dios. Vamos a tratar de buscar hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vamos a volver siempre al libro de Gálatas 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas 5:5. Pues por nosotros, por el Espíritu, guardamos la fe, la esperanza de la justicia. Nosotros por la fe, hermanos, por su Espíritu es que nosotros guardamos todas estas cosas. Y así, hermanos, andamos según el Espíritu quiere que andemos. Según la voluntad de Dios quiere para nuestras vidas. Siempre, hermanos, dando a conocer los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Todas aquellas cosas que nos evitan, hermanos, a que nosotros sigamos adelante, sigamos creciendo espiritualmente. Son cosas que nosotros no debemos de seguir, ¿verdad? Por eso Pablo nos hacía referencia: y no volváis otra vez al yugo de la esclavitud. Porque de ahí Dios nos ha sacado, hermanos. No debemos de pensar en retroceder. No debemos de pensar en volver de donde Dios nos ha sacado, hermanos. Porque no es cualquier cosa la que Dios ha hecho en nuestra vida. Él nos limpió con su sangre. Una sangre que sabemos, hermanos, que no tiene precio alguno en este mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en el verso 7, hermanos, Pablo hace una aseveración y dice: vosotros corríais bien. Y hace una pregunta: ¿quién os turbó para no obedecer la verdad? Y yo a veces me gozo, hermano, quizás lo puedo poner en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo yo he visto pues también cosas que Dios ha hecho que yo me he quedado asombrado. Me he quedado asombrado de ver cómo las personas sanan, cómo las personas son libertadas. Pero dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Sabemos, hermanos, que cuando nosotros pues estamos en los caminos de Dios, hay muchas cosas que quizás nos incomodan. Hay muchas cosas que nosotros decimos no. ¿Y qué son esas cosas, hermanos? ¿Qué pueden ser esas cosas? Siempre lo digo, ¿verdad? Cosas que no nos edifican a nuestra vida. Cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente. No sabemos si pueden hacer un consejo quizás que en vez de animarnos, al contrario, nos desanimen, ¿verdad? En vez de nosotros sentir aquel deseo por buscarle a Dios, al contrario, sentimos que nos desaniman y nuestra fe, aquel deseo va descendiendo, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir adelante. Debemos de seguir tal y como el Espíritu Santo quiere que sigamos, hermanos. Pablo hace una aseveración, dice que en un tiempo nosotros corríamos bien. Y en el verso 8, hermanos, dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Sabemos quién nos llama a nosotros, sabemos que quién nos llamó y sabemos quién nos va a llamar, ¿verdad? Sabemos quién va a venir por su iglesia preciosa, lavada por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y dice que esto no viene de aquel que os llama, hermano. Debemos de analizar todas aquellas cosas que llegan a nuestra vida, si en verdad vienen de aquel que os llama, si en verdad vienen de parte de Dios, si en verdad si esas cosas edifican nuestra vida y nos alientan a seguir adelante, hermanos. Debemos de analizar si estas cosas en verdad vienen de Dios. Y si vienen de Dios, hermanos, ¿qué va a sentir usted? Va a sentir gozo, va a sentir libertad. Libertad para venir a adorar, libertad para cantar, libertad para adorar. Eso viene de parte de Dios, hermano. Pero aquello que lo desanima a uno no viene de parte del que nos llama.
En el verso 10, hermanos, perdón, 9, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí estudiando la palabra de Dios, uno le gusta investigar, ¿verdad? Ya se hace, pues hasta aquí en este caso nos hacemos panaderos, ¿verdad? Porque investigamos qué es la levadura. Y nos enseña que la levadura pues es algo que viene separado de la harina y que hace crecer el pan, ¿verdad? Y eso pues lo hace crecer y se hace uno solo. Pablo hacía esta referencia, pues me imagino que él explicaba qué significaba cuando él mencionaba la levadura, pero hace referencia de las cosas que nosotros escuchamos, de las cosas que nosotros oímos, ¿verdad? Hace referencia de aquellos falsos profetas que vienen y quieren enseñar algo que no es de parte de Dios, que no viene a edificar a nuestras vidas. Y Pablo les decía, estas cosas pues leuda toda la masa, junta toda la masa. Cuando nosotros, hermanos, y es el cuidado pues que nosotros debemos de tener, que lo que estamos escuchando venga de parte de Dios y tal como la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Cuando nosotros escudriñamos la Escritura y estamos oyendo, tal vez, hoy en día pues sabemos que ha salido muchos, no sé cómo le llaman, pero son videos cortos en los cuales pues transmiten un mensaje. Yo ya siempre he tenido la duda porque a veces he leído cosas en esos videos y me voy a la Biblia y no encuentro a veces ni el pasaje ni el versículo que ese video me dice. Y yo digo, ¿y cómo voy a andar compartiendo esto? Digo, sí, y entonces son cosas, hermanos, que quizás en ese momento Pablo no lo estaba viviendo, pero sí estaba viviendo que había muchos falsos profetas, muchos que llegaban a decir, si no haces esto, no eres salvo. En el caso de los judíos que aún tenían pues estas costumbres, ellos andaban predicando estas cosas. Si no te circuncidáis, no vas a pertenecer a este pueblo escogido de Dios. No vas a formar parte de esa alianza. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. Espero que en esta tarde pues me esté dando a entender, hermanos, porque la palabra de Dios pues es clara, pero a veces nos cuesta darnos a entender, ¿verdad? Y en el verso 11, hermanos, nos enseña, perdón, en el 10, yo que no pensaréis de modo, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y está haciendo una aseveración y a la vez una advertencia, hermanos. Y ese es el cuidado que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Yo leyendo la palabra de Dios y meditando decía, yo tengo que tener cuidado con lo que voy a hablar ahí, ¿verdad? Yo tengo que tener cuidado que esto que viene sea de parte de Dios, porque Dios me ha venido incomodando en esta palabra. Y así cada uno debemos de tener cuidado aún hasta con los consejos que damos, hermanos. Porque dice, llevará sentencia. Hay una sentencia ahí, hermano. Llevará una sentencia, quizás hasta el mal consejo que le demos a nuestro hermano, ¿verdad? Llevará sentencia aquel mal consejo que en vez de animar al hermano, no, al otro domingo ya no voy a ir mejor, ¿verdad? Porque es lo que me dijeron, ¿verdad? Debemos de tener cuidado, hermano. Porque nos vamos a presentar delante de Dios y Él nos va a preguntar qué hicieron en el lugar que los puse. ¿Qué hicieron en la iglesia, en el concilio de Emmanuel? ¿Verdad? Diste un buen consejo quizás a tu hermano o tu amigo. Lo animaste para que siguieran adelante trabajando juntos. Nos gozamos, hermanos, cuando el hermano pues menciona que se va a levantar el ministerio de evangelismo. Nos animamos para decir, voy a pertenecer y voy a ser parte de eso. Debemos de alegrarnos, ¿verdad? Pero si alguno sale ahí y dice otra cosa, va a dar cuenta, ¿verdad? Porque dice que hay sentencia, quien quiera que sea, dice que os perturba. Hay una perturbación, hay un impedimento para seguir avanzando. Porque la comisión y la palabra de Dios nos enseña en Hechos 1:8, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a todos, ¿verdad? A todo el mundo. Esta palabra tiene que llegar a todos, hermanos. Y debemos pues unos a otros animarnos, debemos unos a otros que podamos seguir adelante, ¿verdad? Y Pablo decía, hermanos,
primero decía, y yo, hermanos, en el versículo 11, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. En tal caso ya no voy a seguir estas cosas, decía Pablo, ¿verdad? En tal caso no debemos de seguir estas cosas. En el caso del pueblo de Israel, no deben de seguir estas prácticas en las cuales pues ustedes se justifican, en el cual dicen, a través de esta práctica ya soy libre de todo y Dios me ha perdonado, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, Pablo decía, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque en la cruz, hermanos, se derramó sangre preciosa. En la cruz nosotros fuimos libres, hermanos. En la cruz Dios nos lavó con su sangre preciosa. Y dice en el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen aquellos que vienen con un mal consejo, ¿verdad? Ojalá se quitasen alguna parte de su cuerpo, para que es mejor, decía Pablo, ¿verdad?, que falte una parte de su cuerpo a que llegar y dar ese mal consejo que no nos ayudan, hermanos, que no nos ayudan a seguir adelante. Y en el verso 3, hermanos, Pablo decía, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor unos a los otros. Eso es lo que hace, hermanos, cuando nosotros somos libres. Eso es lo que hace cuando nosotros somos limpiados por la sangre de Cristo. Nos sentimos libres hasta para servir, hermanos. Porque si nosotros no somos libres, el enemigo va a llegar y nos va a poner hasta lo que estás haciendo. Ves que no funciona, hasta lo que estás haciendo por tu hermano, ves que no sirve. Pero no es el hermano, no es tal vez alguna persona que lo toma en cuenta, es Dios quien nos está viendo. Es Dios quien lo toma en cuenta, hermano. Y en aquel día, pues la palabra de Dios nos enseña que vamos a ser galardonados por todo eso, ¿verdad? Y de todo eso, pues le damos la gloria y la honra a Dios, hermano. Porque en el verso 14 dice, porque toda la ley está en una palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra, hermanos, sabemos pues que la repite muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Demasiadas veces. Sabemos pues que Dios nos llama a que nos amemos uno con otro, ¿verdad? A que nos soportemos y que sigamos adelante, hermano. Y que amemos a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no amamos al hermano que está a la par, dice la palabra de Dios, cuanto más a Dios que no lo hemos visto, ¿verdad? Debemos, hermanos, esforzarnos, debemos de seguir adelante, debemos, hermanos, de que Dios haga grandes obras en nuestra vida, ¿verdad? No nos debemos de detener, debemos de seguir adelante. Esta iglesia debe de ir creciendo, ¿verdad? Sabemos que los llamados de Dios, dice la palabra de Dios que son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Pero lo dice, hermanos, porque el llamado está, pero el deseo y la libertad no hay. La libertad aquella que debemos de tener para que nosotros podamos servir a Cristo no está. No hay libertad porque no hemos dejado que la sangre de Cristo nos limpie de todas aquellas cosas que nos hacen daño, hermanos. De todas aquellas cosas que quizás en esta tarde, hermanos, yo, como les decía al principio, yo me deleitaba en la presencia de Dios, en las alabanzas, y meditaba mucho, y mi hermano empezó con una alabanza, un himno de libertad. Y en mi corazón yo decía, qué hermoso, la verdad que hay que tener libertad para adorar. Hay que tener libertad para decir un gloria a Dios, hermano. Porque si nosotros no tenemos libertad, hermanos, nosotros pues venimos desanimados, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo. Porque cuando nosotros hay libertad, hermanos, en nosotros, siempre en el libro de Gálatas, la palabra de Dios nos enseña de que hay frutos. Pero si no hay libertad, hermanos, sabemos, hermanos, que también hay frutos que son de la carne, ¿verdad? Pero esto pues se lo voy a dejar ahí para que lo leamos juntos, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que hay frutos de la carne y frutos del Espíritu, ¿verdad? Así es, gloria a Dios. Y así pues nosotros le damos la gloria y la honra a Dios, hermanos. Y vamos a leer pues lo que sigue del versículo en nuestras casas. Vamos a seguir leyendo cuáles son aquellos frutos
que si son de la carne o si son del Espíritu, ¿verdad? Y así, hermanos, pues yo traía esta meditación en esta tarde, dándole la gloria y la honra a Dios, porque sabemos, hermanos, que Él es quien se la merece, sabemos que Él es quien se merece toda la adoración, ¿verdad? Y Él es el que nos da fortaleza, hermano. Espero, hermanos, haberme dado a entender, como les digo, porque es un compromiso, hermanos, traer esa palabra y que venga de parte de Dios, porque si no va a haber sentencia hasta para mí y todos los que pasan al frente, ¿verdad? Todos los que pasamos al frente. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y quizás eso es lo que a nosotros nos da temor y temblor, pues hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Pablo decía, es mejor que te mutilasen a traer algo que no edifique a la iglesia, hermanos, a traer algo que no edifique a nuestros hermanos. Y yo quiero pedirle a mi hermano Samuel, tal vez me ayude con el piano, que en esta tarde pues vamos a orar, hermano, y si alguno se siente estorbado de salud, si alguno se siente estorbado así de sus ánimos, que pueda pasar, hermano, que pueda pasar, vamos a orar. Y los que no pues puedan hacerlo ahí donde estén, se sientan más cómodos, vamos a orar. Vamos a orar por la vida de nuestro pastor, que donde quiera que ande pues sea Dios, ¿verdad? Sea el Espíritu Santo cubriendo su vida. A orar por aquellos, hermanos, si ustedes miran, hay muchas vacías solas. Eso significa que hay muchos hermanos que no han venido. Y debemos de orar por ellos, ¿verdad? Debemos orar unos por otros, amarnos unos por otros, como dice su palabra. Porque eso es lo que Dios manda, hermano, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de sentir, hermanos, aquella preocupación quizás cuando mis hermanos no vienen a la congregación, porque se está perdiendo de lo que Dios quiere hacer en su vida. Cuando nosotros faltamos a la congregación, no sé si en su mente anda, hoy nos pide lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios nos llama, que estemos juntos, en oración, a que estemos juntos en la prueba, en la alegría, compartir todo eso juntos, ¿verdad? Y en esta tarde, hermano, levante un clamor ahí donde se encuentre, con sus propias palabras, hermanos, venga delante de la presencia de Dios, está en este lugar. Esa es la que administra nuestra vida, esa es la que nos da fortaleza cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos preocupados. Él llega y nos despoja de toda carga. Él nos despoja de todo aquello que estorba nuestra vida para seguir avanzando espiritualmente. La palabra de Dios nos llama a que sigamos creciendo cada día más en la presencia de Dios, a que sintamos cada día más esa hermosa presencia, deleitarnos en la presencia de Dios, deleitarnos a través de la alabanza, deleitarnos a través de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Cante con nosotros en esta tarde, y si no, pues dirija una oración a Dios. Cristo Jesús, Gracias, Jesús. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Padre, en esta tarde, eres mi plenitud. nosotros clamamos, Padre Santo, por aquellos, Señor, que se sienten desanimados, Padre eterno. Sea usted, Señor, tocando su corazón donde quiera que se encuentre, Padre eterno. Que puedan analizar si ese sentimiento viene de parte de aquel que nos llamó, si viene ese sentimiento de parte de aquel que nos dio esa libertad en la cual fuimos limpios, fuimos
limpios por su sangre preciosa. Fuimos limpios, Padre Santo, en esa cruz, en ese sacrificio, Padre eterno, la cruz del Calvario, Padre. No debemos de tomar en poco, Padre eterno, ese sacrificio en la cual usted nos dio libertad, Padre Santo. Nos dio libertad de nuestras enfermedades, Padre Santo. Nos dio libertad de todo problema, Padre eterno. En esta tarde, Señor, haznos libres, Padre Santo, para adorarte, Padre. Haznos libres, Padre Santo, para poder venir delante de su presencia, Señor. Deleitados delante de su presencia, Espíritu Santo de Dios. Administra nuestras vidas, Padre. Administra nuestros corazones, nuestros pensamientos, Padre Santo. Donde quiera que andemos, Señor, que sea usted, Padre eterno. Siempre, Señor, tomando el control de nuestra vida, Padre Santo, tomando el control de nuestra familia, Señor. Y queremos agradecer, Padre eterno, porque sabemos que tu presencia ha estado en este lugar. Sabemos que tu presencia ha venido, Señor. A cada uno, Padre Santo, de los que estamos acá, Señor. Toda la gloria y la honra sea para usted, Padre. Gracias, Señor, por todas sus bondades, Padre. Gracias por su misericordia. Gracias por esa promesa, Señor, de la herencia eterna, Padre Santo. Sabemos, Señor, que usted nos ha hecho esa promesa, Padre. Aún, Señor, de no ser de ese pueblo escogido, Padre. Pero en los gentiles usted encontró mayor fe, Padre Santo, que en su pueblo escogido, Señor. En el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra sea para Jesús. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano, que vive y permanece para siempre. Vamos a dejar no sé si él nos despide con oración. Nuestro hermano Billy nos despida en oración. Qué bonita alabanza, hermano. El que me sostiene, el que me da paz, esa paz que todos necesitamos. No, mami, porque yo no soy adivino.